Bueno, muy buenas noches y bienvenidos a Tierra de Sueños. Les vamos a hablar de temas que tienen que ver con la conciencia, con nuestra forma de entender el mundo y con nuestra propia personalidad. Miren, les voy a contar un cuento que se ajusta bastante a los criterios de juzgar y no ser juzgados, ¿no? Busquemos un poco el margen de maniobra para decir, voy a entender lo que me van a decir, lo voy a escuchar y no voy a juzgar nada ni a nadie porque no sé en realidad el porqué. Había un muchacho que llegaba siempre tarde al colegio y el maestro le castigaba porque llegaba tarde, hasta que al final el maestro un día decidió averiguar el porqué. Aquel muchacho, que él de alguna manera atemorizaba en clase, y eso ya es un supuesto que ya no se lleva, ¿verdad? Incluso utilizaba una pequeña regla y le decía, pon la mano, y le daba con la regla en la mano como diciendo, un castigo, esto ya no se hace y está prohibido. Bueno, pero en otras épocas se hizo. Bueno, pues en este ejemplo les vengo a referir lo siguiente. Este profesor, que se preocupaba también de los alumnos, fue a averiguar por qué aquel alumno de primaria llegaba tarde y se dio cuenta que era porque ayudaba a su padre a ir a una hospital, a una clínica donde se recuperaba de sus dolencias y la acompañaba con la silla para que llegara a tiempo. Y luego salía corriendo el muchacho para ir a clase y siempre llegaba tarde. Entonces aquel día llegó el muchacho igualmente tarde, después de que el maestro aprendió del por qué venía tarde, y cuando llegó el muchacho al pupitre donde estaba el profesor, el niño puso la mano para que le pegara con la regla, la justiciara de alguna manera por llegar tarde, y no, el maestro lo que hizo fue lo siguiente, puso él la mano y le dio la regla al muchacho, como diciendo, entiendo por qué llegas tarde. Bueno, pues eso es un buen ejemplo, es un buen cuento que habla de sentimientos, que habla de emociones y uno hasta llega a entender, caramba, ¿no? Qué buen maestro, qué lección sin explicación, ¿no? Directa le dio el ejemplo de aquel muchacho, ¿no? Bueno, pues de alguna manera les quiero transmitir a ustedes que este programa intenta eso, no juzgar, sino presentar, ser un gran escaparate, un gran abanico de posibilidades donde se habla desde verdad, de corazón, de sentimientos, de emociones y de todo aquello que nos puede hacer mejores personas. Buenas noches, comienza aquí y ahora Tierra de Sueños. Bien, pues aquí estamos en Tierra de Sueños para iniciar esa aventura al conocimiento que cada semana nos trae 25 Televisión, Miami Televisión o Imagen Televisión y aquellas televisiones asociadas, por ejemplo Valencia, también vamos a estar en Valencia saliendo y emitiendo este programa para toda la comunidad valenciana. Decirles a todos ustedes que hablamos de temas que tienen que ver con nuestra espiritualidad, nuestra solidaridad, con nuestro sentido más profundo de empatía con todos los seres vivos del planeta. Y hablo de empatía con todos los seres vivos del planeta y eso significa que no me dejo a nadie en este tintero. Por eso, en el día de hoy queremos abrir este programa de hoy de Tierra de Sueños, que ya lleva más de 10 años cursados en antena, hablando de un tema que a lo mejor se nos escapa a la mayoría. Hablo de esas tradiciones, de esos mitos que venimos utilizando, que venimos celebrando y que ni tan siquiera pertenecen al credo o a la confesión religiosa o espiritual que hoy estamos profesando. Por ejemplo, les hablo de la celebración de los solsticios y los equinoccios. Una celebración que en principio es pagana, pero que ya la utilizan y la tratan muchas confesiones espirituales y religiosas. Para ello hemos pedido la ayuda de una insigne voz en la radio, en la televisión, que conoce perfectamente no solamente lo que significa esa tradición y ese mito, sino también el mundo de la propia masonería que hoy nos va a explicar. José Luis Domènech, que es maestro masón, es profesor, es un gran escritor y hoy nos acompaña en Tierra de Sueños. José Luis, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Y bien hallado. Gracias. Ya son años que nos venimos tratando. Quizá 20 y esto demuestra que nos hacemos viejos, Pedro. O que nos queremos mucho. También es cierto. Que nos queremos También mucho, que seguimos siendo amigos, ¿no? Evidentemente. Muy bien, José Luis, háblanos, por favor. Celebramos tradiciones que no se ajustan muchas veces a la casuística de lo que estamos viendo desde un punto de vista de un credo, ¿no? Solsticios y equinoccios, ¿qué son exactamente?
Bien, si nos ciñéramos a lo que nos podían hablar los profesionales, pues quizá nos aburriríamos. Pero en este caso lo vamos a tratar desde el punto de vista que lo tratamos los masones, y entonces verdaderamente son cuatro, digamos, épocas del año, 4 temporadas del año. Las de los solsticios, que son el solsticio de verano y el solsticio de invierno, y que vienen a ser en verano sobre el mes de junio y el solsticio de invierno en el mes de diciembre, teniendo en cuenta que en América, en el cono sur, está el tiempo diferenciado, pues se invierten. Entiendo. Y entonces, porque solsticio, perdona, y equinoccio, ¿qué significan? Bien, son partes no meteorológicas, sino estudiadas del comportamiento digamos, del ciclo de la vida, sí, en que se pasa del frío al calor y del calor al frío. Ajá. O sea, que el solsticio sería la apertura a un nuevo ciclo. Claro. ¿No? Y el cierre del otro. Lo que ocurre es que estos los solsticios, que es lo que estamos quizá más acostumbrados, pero están los equinoccios, que son lo que anuncia, o sea, la época en que se anuncia el solsticio que viene. Y entonces viene el equinoccio de invierno y el equinoccio de verano. O sea que de alguna manera es una representación de las 4 estaciones más o que menos tenemos al año. Para la masonería, ¿lo ven exactamente lo mismo? Para los masones, por ejemplo, el solsticio y el equinoccio es lo mismo. Bien, lo que ¿O hay otro tipo de tradición? Lo que la masonería lo adopta y realiza una serie de actos o de, si me permites, de rituales o celebraciones al respecto. Es decir, se hace el solsticio de invierno, que comporta un ritual específico, y después un ágape, es decir, una comida posterior. Y en el solsticio de verano también. Lo que ocurre es que la masonería aprovecha estas circunstancias, estas épocas, para celebrar convenciones, reuniones y acuerdos y, digámoslo así, encuentros al respecto. Encuentros que vosotros creo que llamáis ágapes. Bueno, los ágapes son posteriores, es decir, en el ritual masónico, aunque sí, no sean celebraciones como los solsticios, en cualquier tenida masónica hay lo que es el ritual, es decir, la tenida masónica, y posteriormente este ritual, aunque parezca que termina dentro del templo, se finaliza fuera en un ágape concelebrado con todos, o sea, sin el rigor de los mandiles. O sea que entiendo, todo el mundo puede participar en estas tenidas, en estos ágapes, por ejemplo. En las tenidas masónicas no, en los ágapes en teoría tampoco, porque de alguna manera no son abiertos, sino que son, digámoslo así, la secuencia, el seguimiento de la tenida. Lo que ocurre que con los solsticios la cosa cambia, porque las logias masónicas o las obediencias masónicas lo que hacen es celebrar a veces solsticios cerrados simplemente para los masones, pero también solsticios abiertos en que hay una pequeña celebración totalmente, digámoslo así, fuera del rigor de lo masónico, pero que es para, digamos, el público en general. O sea que desde el punto de vista generalizado, el solsticio no deja de ser una bienaventuranza a la propia naturaleza, porque empieza a crear vida, claro, empieza el sol invicto que hablan los romanos, no empieza a tener consideración. Y esto precisamente, ¿no? A veces se tiene que explicar no dentro de las características del tiempo, sino en las características simbólicas, que son diferentes para cada uno de nosotros. Es decir, tanto nuestros televidentes como nosotros mismos, si tenemos que interpretar, por ejemplo, una lámpara, la visión de una lámpara simbólicamente, ninguno de nosotros coincidirá en todos los detalles que ve como simbolismo. Es decir, a alguno le recordará que puede tener varios brazos, otro lo recordará pues las lámparas antiguas que se colocaban velas en vez de luz porque aún no había, otros porque era un regalo de familia, en fin, cada uno es diferente. Porque cada tradición, entiendo que este solsticio y este equinoccio lo vive de diferentes maneras, ¿no? Claro, es que lógicamente... Funciona a la latitud, cómo venga el sol, ¿no? Por ejemplo,
no sé, en Noruega no se vivirá de la misma manera que Claro, en España. tienen otras celebraciones parecidas, pero en realidad es la del solsticio. Yo para, digámoslo así, aproximar a todo el mundo, le querría decir de que se trata de un paso, de la oscuridad a la luz y de la luz a la oscuridad. Está muy bien. Pero yo no solamente lo habla la masonería, lo hablan multitud de corrientes filosóficas, porque la masonería en definitiva, ¿no, José Luis? No deja de ser un movimiento filosófico, ¿no? Donde puede entrar cualquier persona que sea o sea, buena a veces persona, lo hemos hablado, buena persona y de buenas costumbres. Y de buenas costumbres, ¿no? Que a veces en otras entrevistas te hacía gracia el tema. Y, claro, y no solamente para hombres, sino también para mujeres. Ahí puede entrar. Ahora ya ahí están las logias femeninas. Sí, ¿no? pero aquí hay que tener en cuenta de que la masonería, hay una masonería liberal que es la que acepta como no, a las mujeres, y después hay una masonería ortodoxa, es decir, conservadora, que siguen los principios que emanan de 1717 en Inglaterra. Sí, vamos a seguir hablando de esas tradiciones en base al solsticio de verano, solsticio de invierno, equinoccios y demás, pero a día de hoy, permíteme que te haga una pregunta que a lo mejor puede ser abogada del diablo, ¿no? A día de hoy, la masonería tiene un porqué de su existencia. ¿Sirve para algo? Permíteme la expresión. Porque fíjate que las cosas, o sea, la masonería siempre persigue el bienestar de todo el mundo, la fraternidad de todo el mundo, el amor de todo el mundo, una serie de conceptos que aún no llegamos. Si te fijas, hace pocos días pues ya has visto en el Capitolio, que es el templo de la democracia, lo que ha pasado. Por lo tanto, y después las guerras que tenemos y después ciertas... En fin, no hace falta, nada más hay que mirar la prensa. Cuando estas situaciones no se den, entonces la masonería no tendría por qué existir. O sea que la masonería lo que aporta entonces al ser humano, ¿qué es? Mirar de mejorar. Es decir, los antiguos masones operativos que construían catedrales, edificios, magnos, monasterios, iglesias y demás, perfeccionaban y trabajaban y pulían la piedra. A partir de 1717 la masonería deja de ser operativa y entonces se convierte en masonería especulativa, de manos, por ejemplo, de la Royal Society en Inglaterra. ¿Especulativa es sinónimo de espiritualidad? De espiritualidad. Y entonces lo que se trata es de ir construyendo, de ir puliendo nuestro propio edificio para que sea mucho mejor. O sea, ir cambiando un poco el atanor, ese horno interno que tenemos, ¿no?, para transmutar lo negativo en positivo, ¿no? Y aquí podríamos llegar de que en ciertas tendencias masónicas, evidentemente, caben la alquimia, cabe la gnosis. Hablando de alquimia, José Luis, había un monje benedictino, Basilio Valentino, del siglo XIV, quiero recordarlo, que tiene muchos tratados de alquimia, por ejemplo. Bien, no es que tenga muchos, pero son muy potentes y quizá no muy largos, pero que entrañan, digamos, la escritura, tal como están escritos, se tenía que basar dentro de cómo se escribía, por ejemplo, en la época suya, en 1600, que evidentemente se tenía que ir con cuidado con lo que se escribía. Pero también era, digamos, copartícipe de lo que es la alquimia, que dicen que se tiene que escribir de ser cauto al escribir y dejar entrever cosas que nada más los iniciados pueden llegar a comprender. El tratado de este benedictino era, creo que se llamaba Las 12 llaves, ¿no? Bueno, sí. Pero lo curioso es que un benedictino, que yo no sé si abrazó también, porque una persona puede ser religiosa y abrazar la masonería, ¿o no tiene nada que ver? Si nos ceñimos a la Iglesia Católica, no, pero en la Iglesia presbiteriana, en la Iglesia del cristianismo, la Iglesia cristiana, evidentemente que sí. Se permite. Entonces, estas 12 llaves, o este tratado de las 12 llaves que tenía este monje benedictino, intentando buscar, ahí tenemos algunas imágenes de varios tratados suyos, ¿no? Él buscaba el transformar, la alquimia no deja de ser el cambiar, como tú antes hablabas del atanor, de ese corazón interno, lo negativo en positivo, pero en realidad la alquimia lo que hace es transmutar el plomo en oro, ¿no? Esta es la teoría. Claro, y en la práctica este benedictino consiguió transformar ese plomo
material en oro o solamente transformaba corazones? Vamos a ver, teóricamente se podría hacer tal como tú dices, pero lo que se trata es de saber leer internamente el mensaje. Y el mensaje es de transformar también en el atanor propio de cada uno los conocimientos. Después ya a nivel químico, esto ya, yo ya no entro ni salgo. Yo de todas maneras esto no lo he visto, pero no digo que no lo crea. Ajá. Hay más tratados que hablan desde luego de ese equinoccio, de ese solsticio, de esa transformación. Estamos hablando de las 4 estaciones que todos vivimos, algunos más y algunos menos, porque hay alguna que otra latitud que durante 6 meses es totalmente noche y durante 6 meses es totalmente día, ¿no? Claro. Con lo cual ahí no tendríamos solsticio de verano, ni solsticio de invierno, ni equinoccios. Solo tendríamos 2 estadios, ¿no? José Sí, Luis. lo que ocurre es de que yo lo voy a enfocar desde el punto de vista masónico. En nuestras logias, Sí. que esto sí que la gente que no es masona lo puede entrever porque siempre ha visto una logia o incluso se pueden visitar, el suelo masónico es blanco y negro. Sí. Por lo tanto, hay los como un dos tablero colores. de ajedrez. Eso mismo, hay los dos colores. Pero también tenemos que en el oriente, en donde se sienta el venerable maestro, está el sol y la luna. El sol es la claridad y la luna la oscuridad. Por lo tanto, aquí podríamos ir jugando con estos dos elementos. Entiendo. Bueno, quizás el programa que venimos haciendo nosotros en radio hace más de 30 años, que se llama Luces en la Oscuridad, pues se mantiene todavía después de tantas décadas. Que De ya la son luz 3. a la oscuridad. Ya son 3. No, y ahí tú participas muchas veces hablándonos de cómo transmutar, ¿no? Eso Claro. negativo, esa oscuridad que todos en un momento dado podemos llegar a entrever o a sentir o a experimentar en algo muchísimo más positivo y más agradable, ¿no? Y más con la que está cayendo, ¿no? Eso mismo. Y más con la que está cayendo. José Luis, háblame de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, porque creo que él, o se le atribuye un tratado Claro. que se llama la Tabla Esmeralda, ¿no? Sí, la Tabla Esmeralda, que es un texto corto, pero que también yo la comparo a lo que estábamos hablando antes de Basilio Valentín, que se tiene que coger desde el punto de vista totalmente del connoisseur, que dicen, ¿no? De la persona que sabe de entre líneas y que pueda conocer este tema. La tabla Esmeralda, entre otras cosas, dice lo que está arriba es igual que lo que está abajo. La parte de arriba, evidentemente, es la parte divina, la parte de abajo, la parte humana. Pero entre la parte de arriba y la parte humana, pues también podríamos decir que en la parte divina, es decir, lo que está arriba, podría ser la luz del solsticio de verano, y la parte humana podría ser la oscuridad, digamos, la parte que es el solsticio de invierno y que se tiene que regenerar todo. Estamos en enero, estamos viviendo este 2021, por cierto, ¿se presenta bien? Bien, por mi parte bien, pero siempre expectante, como yo creo que todos nuestros televidentes estarán y nosotros mismos esperando a ver cómo nos soluciona la deshacemos de la pandemia. y los fríos que están viviendo en el resto de España. Aquí en Claro. Barcelona todavía nos mantenemos, pero en el resto de España hay gente que lo está pasando francamente mal. Nuestro respeto, cariño hacia todas aquellas personas que hoy lo están pasando muy, muy mal. Ya no hablo de ERES ni de ERTE, no hablo de despidos, no hablo de pandemia, hablo de la gente que se ha quedado sin posibilidades económicas para pagar la luz, para no tener, por no y tener el frío, cómo cubrirse se del lleva frío. eso con familia en casa y demás, ¿no? Esto es un gran problema que evidentemente, pues aparte de lo que se tiene que tener en la caridad, en todas las asociaciones que hay, pues también tiene que ser, la masonería también tenemos algo de parte en este tema, como es la filantropía. Entiendo. Yo me acuerdo... La ayuda, en definitiva. La ayuda, ¿no? pero filantrófica, es no decir aquello de a una persona ayudarla, por ejemplo, a una persona que cojea, no es pagarle el taxi cada día para que no camine, sino quizá proveerle de unas muletas o de una pierna ortopédica para que él pueda. Yo siempre me acuerdo cuando hablamos de la filantropía masónica, que por ejemplo en Inglaterra, que está mucho, digamos, mucho más extendida quizás, aunque aquí en España también, un día en uno de estos estas desagradables visiones de un ataque terrorista,
aparece como un helicóptero y cuando salían del helicóptero se puede ver en la base del helicóptero que había sido donado por la Gran Logia de Inglaterra. Por lo tanto, esto quiere decir que la filantropía también existe. O sea, enseñar a pescar que no dar los peces. Eso mismo. Decimos que estamos en enero, estamos viendo un momento difícil, pero ¿sabemos de dónde proviene este nombre enero? ¿Sabemos de dónde proviene? A lo mejor era un dios romano, Jano, el que nos dio el nombre de Bifronte, enero, ¿no? Sí, San Juan Bifronte, ¿no? Que tiene dos caras, ¿no? Una que mira a la luz y otra a la oscuridad, ¿no? Bien, ¿Quién fue San Juan Bifronte? Vamos a ver, la figura de San Juan Bifronte, muchas personas hablan sobre ella, aquí la tenemos, y podemos ver en realidad que en una de las caras hay en la persona más joven, aunque aquí los dos llevan barba y demás, pero está expresado, o el dibujo tendría que ser siempre una cara joven, que sería el San Juan, digamos, de verano, y en cambio el viejo, el más anciano, sería el San Juan de invierno. Y a partir de aquí, pues esto yo creo que es la figura que enlaza mejor la tradición masónica, pero que al mismo tiempo, no solamente la tradición masónica, sino también la tradición de las festividades de San Juan. O sea que de alguna manera tenemos el mes de enero como tal, proviene de los romanos y proviene de este dios, del Jano, dios Jano. Claro, a partir de aquí después se van con el calendario ya romano, o sea, con el calendario... greco-romano. No, ahora no me acuerdo. Juliano. Eso mismo, pues la cosa cambia, pero cada mes tiene su denominación. Esto entronca, por ejemplo, que cuando llega Semana Santa, por ejemplo, si nos centramos en el catolicismo, resulta de que el catolicismo, el cristianismo, renace, es decir, viene el solsticio de verano, parece que no, pero es siempre entre marzo, abril, que sería el equinoccio de verano. ¿Por qué? Porque ya lo dice el Nuevo Testamento, que de alguna manera desterra, pues, si miramos no con un rigor, digámoslo así, de lector, no de cristiano, la Biblia, es decir, el Antiguo Testamento, la dureza, la ley del talión, etcétera, etcétera, etcétera. José Luis, ya para finalizar, en diferentes monasterios, catedrales, hay símbolos masónicos, ¿no?, que representan lo que estamos hablando en el día de hoy, para que nuestros espectadores cuando vayan a una catedral y vean pues una roseta importante, ¿no?, un mural, ¿no?, con esas cristaleras plomadas, ¿no?, ¿qué imágenes o qué símbolos son los que podríamos descubrir como para decir, esto es un símbolo masónico? Bueno, en realidad lo que ocurre es de que nos tenemos que ceñir, como hemos dicho antes, de que los masones operativos tenían, digámoslo así, su clientela entre la gente noble, la aristocracia, la gente noble, y la parte, digámoslo así, de los monasterios, es decir, la parte clerical. Entonces, ya tenemos que tener en cuenta esto, y tenían que servir a determinados señores, como en este caso podían ser los aristócratas y los canónicos. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que normalmente, si estamos mirando los antiguos textos de la masonería, los Old Charts, vemos de que, por ejemplo, el manuscrito Regius, que está escrito en 1390, siempre empieza este manuscrito, que es totalmente masónico, que Dios me ayude. Es decir, y lo terminaban de igual manera o parecida. ¿Qué ocurría? Bueno, porque tenían que estar bien con las personas que les empleaban y que les daban el sustento. Pero es que en aquellos tiempos se basaba de esta manera. Entonces, ¿qué ocurría? Que a veces en los vitriales, como tú dices, pero también en la sillería, es decir, la madera y demás, pues a veces también hay signos que pueden ser masónicos, pero que sí de los masones operativos. Pero cuidado, que a veces entonces no existían huelgas. ¿Y qué ocurría? Cuando se enfadaban con las personas que les estaban, digamos, pagando, no les pagaban o habían problemas, a veces allí pues ponían figuras, en fin,
totalmente inadecuadas. O sea, ponían las figuras del diablo, por ejemplo. Las figuras del diablo. Incubos, súcubos, ¿no? Sí, sí, y que además gente practicando sexo o cosas parecidas. Y esto se puede encontrar, ¿eh? Si rascamos un poco y miramos en todas las catedrales, salen cosas En de algunas estas. catedrales, yo no sé si en todas, pero en muchas catedrales hay como una especie de cancerbero que está en la entrada. Cuando vas a entrar ves a una especie como de demonio. Más de ustedes se habrán fijado que es por donde sale el agua, discurre el agua para ir como un canalizador, ¿no? Pero Y puede la ser cabeza es un cancerbero, es una especie de demonio, ¿no? de demonio incubo, de un súcubo vigilante. o de vigilante, pero que bueno, dicen que es el portero Claro. que está ahí pendiente, pero tiene pinta de demonio y está en Claro. una catedral. O sea que de alguna manera es un vestigio de lo que del constructor que era masón y dijo No, es ¿qué pinta ya que nos especie de tendríamos demonio? que ceñir para explicarnos estas cosas, estos dibujos en los vitrales y estas figuras. Hay que tener en cuenta que la gente antes, un porcentaje muy alto, por no decir más de un 80%, no sabían leer. Por lo tanto, y aunque hubieran sabido leer, no podían leer la Biblia. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que los artistas, tanto los de vitrales como la persona que cincelaban digamos, los edificios, representaban figuras bíblicas que explicaban a la gente que no sabían leer ni escribir, pues lo que era la religión. Hoy podemos ver, José Luis Domènech, en el billete $, por ejemplo, vemos un triángulo con el In ojo God que we todo lo ve, trust. ¿no? Sí. Eso es un símbolo masónico, ¿no? Bueno, Y es esto curioso. sí. Esto sí. Esto sí, Y ya para finalizar, un símbolo, por ejemplo, ese ojo lo podemos encontrar en algún vitral, en una catedral pues sí, o una rosa, por ejemplo, sí, significaría... muchos, pero ahora no se me ocurre ninguno, pero se pueden encontrar en muchas catedrales. Por ejemplo, no sé, una escuadra y un cartabón puesto en algún Bueno, esto vitral. sí también, esto no hay que ir, esto se puede encontrar, por ejemplo, en un vitral. Por Vic se puede encontrar algo de esto. Ahí lo tenemos, sería la escuadra y el cartabón, que se podría encontrar a lo mejor en algún Y vitral. después se figura también otra, que se ve un dedo que apunta también a una escuadra y un compás. Hay muchas. Hay muchas, no hay ningún problema. Pues José Luis Domènech, historiador, muchísimas gracias por hablarnos no solo de la masonería, tanto especulativa como operativa, ¿no? O tradicional, constructores de catedrales, sino también de ese solsticio, de ese equinoccio que todos de alguna manera venimos a celebrar. Y a veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, porque es ya normal, ¿no? Estemos en una latitud o en otra. José Luis Domènech, muchas gracias. A ti, Pedro. Buenas noches. Un placer, buenas noches. Adiós. Gracias. Bueno, ya volvemos a estar aquí después de estas vacaciones de Navidad y es la hora de abordar nuestras 5 humanidades, en esta ocasión con Ramón García. Él es auxiliar sanitario y terapeuta especializado en animales. Ramón, bienvenido a Tierra de Sueños. ¿Qué crees que nos aporta el contacto con la naturaleza? El contacto con la naturaleza nos aporta ser nosotros mismos, encontrarnos a nosotros mismos, mucha paz y ver que formamos parte de un gran todo. ¿Cuál dirías que es la principal lección que debemos aprender de esta problemática que estamos viviendo con la pandemia del COVID? Pues la lección que hemos aprendido del COVID es que somos simples motas de polvo, que realmente, a mi humilde juicio, es un virus creado genéticamente en un laboratorio y como tal el ser humano se cree que tiene el derecho de poder coger y dirigir a la humanidad desde la oscuridad. Y no puede ser esto. Hemos de vibrar con luz, con amor, realmente, con felicidad, y saldremos adelante realmente. Y así, yo creo que hay mucha mentira con el COVID. Por tu experiencia, tanto personal como laboral, has mantenido mucho contacto con los animales. ¿Qué crees que podemos aprender de ellos? Los animales son seres sin ego, sin parte racional, no tienen parte mental, no como los humanos, y entonces de ellos yo lo que he aprendido son mis maestros, que he aprendido el amor, la compasión y el perdón, cosas que los humanos lo tenemos pero no sabemos darlo, los animales sí, amor, compasión y perdón. Desde luego son 3 cosas muy importantes. Importantísimas para la humanidad. Desde luego. ¿Dónde hallas inspiración, Ramón?
En muchos lugares, en la Pachamama, la Madre Tierra, la inspiración se halla realmente en muchos sitios, ¿no? Pero ya te digo, en la Pachamama, en la Madre Tierra, en los animales, en seres humanos, hablando, porque siempre yo aporto algo, pero también puede aportar mucho a mí, y sobre todo en tu interior, en el ser interior, la esencia que tenemos cada uno de nosotros en nuestro interior, porque siempre miramos hacia afuera y no hacia adentro. Y por último, ¿qué significa para ti ser libre? Ser libre, estar en paz con uno mismo. No es fácil, no es imposible, pero no es fácil. Ser feliz con uno mismo. Y bueno, cada día al levantarte, digo, estoy vivo, puedo ver con mis ojos, puedo andar con mis piernas, soy libre de hacer lo que quiera, siempre dentro de realmente de la luz y el amor, vibrando de esta manera y bueno, encontrando realmente la paz con uno mismo. Muchas gracias, Ramón, por tus reflexiones. ¿A vosotros? Y nada, esperamos aquí tenerte bien pronto otra vez. Cuando queráis aquí estaré. Muchas gracias por todo.